Me llamo Juan. Tengo y soy camionero desde hace más de una década. Vivo en Oaxaca, México, una ciudad llena de vida y colores, pero que esconde secretos oscuros en sus entrañas. Aquella fatídica noche de viernes estaba haciendo mi ruta habitual, transportando mercancías por la carretera que atraviesa el corazón del estado. El cielo estaba cargado de nubes oscuras y una extraña sensación flotaba en el aire. Poco sabía yo que aquel viaje cambiaría mi vida para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada cuando divisé un coche sospechoso parado en el arcén. Reduje la velocidad, intrigado por la escena. El vehículo, un sedán negro con cristales oscuros, parecía fuera de lugar en aquella carretera desierta. Mi instinto me gritaba que algo iba mal, pero decidí ignorarlo. Al fin y al cabo, no era asunto mío, ¿verdad? Tragué saliva y seguí conduciendo, intentando apartar aquella visión de mi mente. No tardó mucho en sonar mi teléfono móvil, rompiendo el silencio de la cabina. Con el corazón acelerado, contesté la llamada. Una voz ronca y amenazadora resonó por el aparato. «Has visto algo que no debías, Juan. Ahora formas parte de esto». Me quedé helado. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Qué había visto? Mi mente daba vueltas en busca de respuestas, mientras el miedo crecía en mi pecho como una mala hierba. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban en el volante. Miré por el retrovisor, esperando ver a alguien siguiéndome, pero la carretera seguía vacía. La voz en la llamada continuó. «No intentes huir, no intentes esconderte, te encontraremos». El sonido de un clic puso fin a la llamada, dejándome solo con mis pensamientos aterradores. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir conduciendo? ¿Parar y pedir ayuda? Decidí seguir adelante, acelerando un poco más de lo normal. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en la cabina del camión. En cada curva, en cada sombra en la carretera, esperaba ver algo o a alguien persiguiéndome. La paranoia empezaba a apoderarse de mí, convirtiendo cada ruido en una amenaza inminente. Necesitaba encontrar un lugar seguro y rápido. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El mismo coche sospechoso que había visto antes estaba ahora abandonado en medio de la carretera, bloqueando parcialmente el paso. Las puertas estaban abiertas y no había señal de nadie alrededor. Frené bruscamente, casi perdiendo el control del camión. ¿Qué estaba pasando? ¿Sería una trampa? Mi mente me gritaba que diera media vuelta y huyera de allí lo más rápido posible. Antes de que pudiera tomar una decisión, vi por el retrovisor 2 camionetas surgiendo de la nada, con los faros altos cegando mi visión. Se acercaban a gran velocidad, y yo sabía que eran ellos, quienesquiera que fuesen. Sin pensarlo 2 veces, pisé a fondo el acelerador, esquivando el coche abandonado y siguiendo por la carretera. La persecución había comenzado, y yo era la presa. El sudor me corría por la cara mientras maniobraba el pesado camión por las sinuosas curvas de la carretera de Oaxaca. Las camionetas estaban cada vez más cerca, y podía oír el rugido de sus motores mezclado con mi propia respiración jadeante. Necesitaba encontrar una salida, una ruta de escape. Fue entonces cuando divisé un camino de tierra a la derecha. Sin dudar, giré bruscamente, rezando para que el camión no volcara. El polvo se levantó tras de mí, creando una cortina que, esperaba, pudiera darme unos segundos de ventaja. El camino de tierra era estrecho y lleno de baches,
haciendo que el camión se sacudiera violentamente. Me aferraba al volante con todas mis fuerzas, tratando de mantener el control mientras oía el ruido de las camionetas acercándose. El miedo corría por mis venas como hielo, y no podía pensar en nada más que en sobrevivir. La oscuridad de la noche parecía engullir todo a mi alrededor, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial. De repente, me di cuenta de que el camino me estaba llevando a un lugar que no conocía. Los árboles se hacían cada vez más densos y el terreno más accidentado. Nunca había estado en esta parte de Oaxaca antes, y la sensación de estar perdido solo aumentaba mi desesperación. Las luces del panel del camión parpadeaban frenéticamente, como si estuvieran tratando de advertirme de algo. ¿Habría cometido un error al entrar en este camino? El ruido de los motores detrás de mí disminuyó por un momento, y me permití respirar hondo. Tal vez había logrado despistarlos, pero mi alivio duró poco. Al tomar una curva cerrada, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Un precipicio. El camino terminaba abruptamente, dando paso a un abismo negro y profundo. Frené con toda mi fuerza, sintiendo cómo el camión derrapaba en la tierra suelta. Por un instante, pensé que iba a caer. Logré detenerme a pocos metros del borde, el motor del camión rugiendo en protesta. Miré a mi alrededor, desesperado por una salida. Fue entonces cuando noté un pequeño sendero a la izquierda, casi oculto por la vegetación. Sin pensarlo dos veces, salté del camión y corrí hacia el sendero. El sonido de las camionetas acercándose me daba fuerzas para continuar, incluso con las piernas temblando de miedo y cansancio. El sendero era empinado y resbaladizo, lleno de raíces y piedras sueltas. Tropezaba a cada paso, pero no me atrevía a detenerme. La adrenalina corría por mi cuerpo, impulsándome hacia adelante. Las ramas arañaban mi cara y brazos, pero apenas sentía el dolor. Todo lo que importaba era escapar, sobrevivir a esta noche infernal. El sonido de la persecución parecía alejarse, pero no podía estar seguro si era real o solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de lo que pareció una eternidad, el sendero se abrió en un pequeño claro. En el centro había una construcción antigua, una especie de granero o almacén abandonado. Las paredes de madera estaban desgastadas por el tiempo y el techo parecía a punto de derrumbarse. Pero en ese momento, aquel lugar decadente parecía un oasis de seguridad. Corrí hacia la puerta, rezando para que estuviera abierta. Para mi sorpresa y alivio, la puerta cedió con un chirrido al tocarla. Entré rápidamente, cerrándola tras de mí. La oscuridad dentro del granero era casi total, rota solo por finos haces de luz lunar que entraban por las grietas en las paredes. El olor a moho y descomposición invadió mis fosas nasales, pero estaba demasiado agradecido por haber encontrado un escondite como para importarme. Me apoyé contra una pared, tratando de calmar mi respiración jadeante y escuchar cualquier señal de persecución. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, comencé a notar detalles del interior del granero. Había pilas de cajas y objetos cubiertos por sábanas polvorientas. En la esquina, una escalera llevaba a un piso superior. Algo en aquel lugar me daba escalofríos, como si estuviera cargado de secretos oscuros, pero no tenía elección. Necesitaba esconderme e intentar entender qué estaba pasando. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué me perseguían? ¿Y qué había visto que no debería haber visto?
Las preguntas daban vueltas en mi mente mientras luchaba contra el cansancio y el miedo. El silencio dentro del granero era opresivo, roto solo por el sonido de mi respiración jadeante y el ocasional crujido de la madera vieja. Permanecía inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatarme. Los minutos se arrastraban como horas, y cada sombra parecía cobrar vida en los rincones oscuros del lugar. Mi mente no dejaba de revivir los eventos de la noche, buscando desesperadamente una explicación para todo aquello. De repente, un ruido proveniente del piso de arriba me hizo congelar. Era como si alguien se estuviera moviendo lentamente, haciendo crujir el suelo. Mi corazón se aceleró de nuevo y sentí el sudor frío correr por mi espalda. ¿Acaso no estaba solo allí? Tal vez aquel granero no era el refugio que imaginaba, sino una trampa elaborada. Tragué saliva, tratando de decidir qué hacer. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma. Mis ojos se posaron en un trozo de madera apoyado contra la pared. Con cuidado, me acerqué y lo cogí, sintiendo su peso en mis manos temblorosas. El ruido en el piso de arriba continuaba, ahora más cerca de la escalera. Sabía que necesitaba tomar una decisión, enfrentarme a lo que fuera que estuviera allá arriba, o intentar huir de nuevo hacia la peligrosa noche exterior. Respiré hondo y decidí subir. Cada peldaño de la escalera parecía gritar bajo mis pies, denunciando mi presencia. El miedo me consumía, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba pasando me impulsaban hacia adelante. Al llegar a la cima, me encontré con un pasillo estrecho. La luz de la luna entraba por una ventana rota, creando sombras distorsionadas en las paredes. Fue entonces cuando vi una figura al final del pasillo. Era una silueta oscura, inmóvil, que parecía observarme. Mi sangre se heló en las venas, y por un momento pensé en correr, pero algo me mantuvo en el lugar. Apreté con fuerza el trozo de madera y di un paso adelante. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta, solo el silencio pesado del granero abandonado. Me acerqué lentamente, mis ojos fijos en la figura misteriosa. A medida que me aproximaba, comencé a notar detalles extraños. La silueta no se movía, no respiraba. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca, me di cuenta con una mezcla de alivio y confusión. Era solo un viejo espantapájaros, olvidado allí quién sabe cuánto tiempo. Reí nerviosamente, sintiéndome tonto por haberme asustado tanto. Pero mi alivio duró poco. Un ruido proveniente del exterior del granero me alertó. Corrí hasta la ventana rota y, con cuidado, miré hacia afuera. Mi corazón casi se detuvo. Vi faros acercándose por el camino de tierra. Me habían encontrado. El pánico se apoderó de mí nuevamente y sabía que necesitaba actuar rápido. Miré a mi alrededor, desesperado por una salida. Fue entonces cuando noté una puerta medio escondida al fondo del pasillo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella y la abrí. Para mi sorpresa, había una escalera que llevaba a un sótano. El olor a moho y humedad era aún más fuerte allí, pero no tenía elección. Entré y cerré la puerta tras de mí, bajando las escaleras con cuidado. Allí abajo, en la oscuridad casi total, me escondí entre cajas viejas y objetos cubiertos de polvo. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que no me encontraran. El sótano era un lugar húmedo y sofocante,
con un fuerte olor a tierra y moho que invadía mis fosas nasales. Me encogí entre cajas polvorientas y objetos cubiertos por sábanas, tratando de volverme invisible. Desde arriba, oí el sonido de puertas abriéndose violentamente y pasos pesados resonando por el granero. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que no me encontraran. Las voces eran amortiguadas, pero podía oír la urgencia en ellas. Me estaban buscando, revolviendo cada rincón del lugar. El sonido de objetos siendo arrojados al suelo y muebles arrastrados me hacía temblar. Apenas me atrevía a respirar, temiendo que el menor ruido pudiera delatarme. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo una eternidad de terror e incertidumbre. De repente, oí pasos acercándose a la puerta del sótano. Me quedé helado. El pomo giró lentamente y la puerta crujió al abrirse. Un haz de luz cortó la oscuridad, bailando por las paredes húmedas. Me encogí aún más, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. La luz se movió por el sótano, iluminando cada rincón. Por un momento, se detuvo exactamente donde yo estaba escondido. Contuve la respiración, seguro de que había llegado mi fin. Pero, por algún milagro, la luz continuó su camino y oí una voz ronca decir: «Aquí no hay nada. Vamos a revisar afuera». Los pasos se alejaron y la puerta del sótano se cerró de nuevo. Permanecí inmóvil durante varios minutos, sin creer en mi suerte. Lentamente comencé a relajarme, pero sabía que aún no estaba a salvo. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. Ya no tenía noción del tiempo. El silencio volvió a reinar en el granero, pero no me atrevía a salir de mi escondite. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si estuvieran solo esperando a que saliera? Mi mente daba vueltas con posibilidades terribles, cada una peor que la otra. Estaba atrapado en aquel sótano oscuro, con miedo de moverme y miedo de quedarme quieto. Fue entonces cuando oí un sonido que me llenó de esperanza, el canto de un gallo a lo lejos. El amanecer estaba llegando. Con el corazón aún acelerado, decidí que era hora de arriesgarme. Lentamente, salí de mi escondite, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Subí las escaleras del sótano con cuidado, los peldaños crujiendo bajo mis pies. Al llegar a la puerta, me detuve y escuché. Silencio total. Con las manos temblorosas, abrí la puerta del sótano y eché un vistazo afuera. El granero estaba vacío, iluminado por la débil luz del amanecer que entraba por las grietas. Objetos estaban esparcidos por todas partes, testigos silenciosos de la búsqueda frenética que había ocurrido durante la noche. Salí del sótano y caminé hasta la ventana rota, mirando hacia afuera. No había señal de las camionetas o de mis perseguidores. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar mis pulmones. Estaba vivo, pero lejos de estar a salvo. Sabía que necesitaba salir de allí lo más rápido posible, antes de que volvieran. Pero, ¿a dónde ir? ¿Cómo explicar todo esto a la policía sin parecer loco? Y lo más importante, ¿qué había visto que era tan peligroso como para querer silenciarme? Mientras el sol salía en el horizonte, sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Con el corazón aún acelerado, decidí que era hora de dejar aquel granero embrujado. Salí cautelosamente, mirando a todos lados, esperando ver alguna señal de peligro en cualquier momento. El aire fresco de la mañana me golpeó como una bofetada,
despertándome completamente de la pesadilla de la noche anterior. Comencé a caminar rápidamente por el sendero que me había traído hasta allí, tratando de recordar el camino de vuelta a la carretera principal. El bosque a mi alrededor parecía diferente a la luz del día, menos amenazante, pero aún misterioso. Ramas rotas y hojas aplastadas marcaban mi huida desesperada de la noche anterior. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de revivir los eventos de las últimas horas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué me perseguían? ¿Y qué había visto en aquella carretera que era tan importante? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué al camino de tierra. Me detuve por un momento, jadeando, tratando de orientarme. Fue entonces cuando oí un sonido que me llenó de alivio y miedo al mismo tiempo. El rugido distante de un motor. Alguien se acercaba. Rápidamente me escondí detrás de un árbol grueso, mi corazón martilleando en el pecho. Un viejo camión apareció en la curva, avanzando lentamente por el camino lleno de baches. El conductor era un anciano, con un sombrero de paja y expresión cansada. Parecía inofensivo, pero después de la noche que había tenido, no podía confiar en nadie. El camión pasó junto a mí y continuó su camino. Tomé una decisión rápida. Era mi oportunidad de salir de allí. Salí corriendo de detrás del árbol, haciendo señas frenéticamente al camión. ¡Por favor, pare!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. El vehículo fue disminuyendo la velocidad hasta detenerse completamente. El viejo conductor me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasó, hijo? Parece que has visto un fantasma», dijo, su voz ronca, pero amable. Tragué saliva, tratando de decidir cuánto debería contar. «Yo me perdí», balbuceé, optando por una media verdad. «Necesito volver a Oaxaca». ¿Podría darme un aventón? El anciano me estudió por un momento, luego asintió lentamente. «Sube. Voy en esa dirección de todos modos». Con un suspiro de alivio, subí a la cabina del camión. Mientras el vehículo volvía a moverse, yo miraba constantemente por el retrovisor, temiendo ver las camionetas negras surgir en cualquier momento. El viejo conductor, que se presentó como Don Miguel, me lanzaba miradas curiosas, pero no hacía preguntas. El silencio en la cabina solo era interrumpido por el sonido del motor y el ocasional crujido de la suspensión en las malas carreteras. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, los contornos familiares de la ciudad de Oaxaca comenzaron a aparecer en el horizonte. Una mezcla de alivio y aprensión se apoderó de mí. Estaba de vuelta en la civilización, pero ¿estaba realmente a salvo? Mientras el camión entraba en la ciudad, sabía que mi odisea nocturna había terminado, pero un nuevo capítulo, lleno de preguntas y peligros, estaba apenas comenzando. Agradecí a Don Miguel y bajé del camión, sumergiéndome en las concurridas calles de Oaxaca, determinado a descubrir la verdad detrás de aquella noche de terror. Las calles familiares de Oaxaca parecían extrañamente ajenas ahora. Cada rostro que pasaba junto a mí podría ser un enemigo, cada coche estacionado una amenaza potencial. Caminé rápidamente, mezclándome con la multitud de la mañana, tratando de parecer lo más normal posible. Mi primer instinto fue ir a casa, pero pronto descarté la idea. Si esas personas me conocían, probablemente sabían dónde vivía. No necesitaba un lugar seguro para pensar, para planear mi próximo paso. Acabé entrando en un pequeño café en el centro de la ciudad,
El olor a café recién hecho y pan recién horneado era reconfortante, un recordatorio de la vida normal que había dejado atrás hace solo unas horas. Me senté en un rincón, pidiendo un café fuerte y un pan dulce. Mientras esperaba, saqué mi teléfono móvil. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes. Mi familia debe estar preocupada, pero no podía contactarlos ahora, no hasta entender qué estaba pasando. Mientras tomaba mi café, intenté organizar mis pensamientos. ¿Qué exactamente había visto en esa carretera? Cerré los ojos, forzando a mi mente a volver atrás. El coche negro parado en el arcén. Sí, eso había sido el principio de todo. Pero, ¿qué había de tan especial en él? Entonces, como un rayo, el recuerdo me golpeó. Cuando pasé junto al coche, vi algo en el asiento trasero. Algo que parecía un cuerpo, inmóvil, envuelto en plástico. Mi estómago se revolvió con la realización. ¿Había presenciado un asesinato? ¿Un secuestro? No era de extrañar que estuvieran tan desesperados por silenciarme. De repente, el café me pareció amargo en la boca. Miré a mi alrededor nerviosamente, medio esperando ver a hombres de negro entrando por la puerta en cualquier momento. Pero el café seguía tranquilo, ajeno al torbellino en mi mente. Sabía que necesitaba hacer algo. Pero, ¿qué? Ir a la policía parecía lo obvio. Pero, ¿y si estuvieran involucrados? En una ciudad pequeña como Oaxaca, y la corrupción no era infrecuente. Además, ¿qué les diría? Hola, vi un posible cadáver en un coche y ahora están intentando matarme. Sonaba loco incluso para mí. No, necesitaba más información antes de dar cualquier paso. Fue entonces cuando tuve una idea. Cogí mi teléfono de nuevo y abrí el navegador. Con dedos temblorosos, tecleé accidentes de coche en Oaxaca anoche. La búsqueda arrojó algunos resultados, pero uno en particular llamó mi atención. Era una noticia sobre un accidente en la misma carretera donde todo había comenzado. Según el reportaje, un coche se había salido de la vía y caído por un barranco. El conductor estaba desaparecido. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser coincidencia. Seguí leyendo, absorbiendo cada detalle. El coche era un sedán negro, exactamente como el que yo había visto. La policía sospechaba de un posible secuestro, ya que no había señales del conductor en el lugar del accidente. El reportaje mencionaba que las autoridades estaban buscando testigos que pudieran haber visto algo sospechoso en la carretera aquella noche. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, mi mente dando vueltas. Yo era el testigo que estaban buscando. Pero las personas que me habían perseguido ciertamente no eran la policía. ¿Quiénes eran entonces? ¿Y por qué estaban tan desesperados por impedir que hablara? Mientras el sol subía en el cielo de Oaxaca, sabía que estaba en medio de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. La cuestión ahora era: ¿qué haría yo con esta información? Salí del café con la cabeza dando vueltas, una mezcla de miedo y determinación corriendo por mis venas. Las calles de Oaxaca parecían un laberinto de peligros y posibilidades. Sabía que necesitaba actuar, pero cada movimiento parecía arriesgado. Decidí que mi primera parada sería un cibercafé. Necesitaba un ordenador que no pudiera ser rastreado hasta mí. Encontré un pequeño establecimiento en una calle lateral. Entré y alquilé una máquina por 1 hora. Con los dedos temblando ligeramente sobre el teclado, comencé a investigar más profundamente sobre el accidente.
Había poca información más allá de lo que ya había visto, pero un detalle llamó mi atención. El coche pertenecía a un empresario local, Roberto Mendoza. El nombre no me era familiar, pero algo en él me intrigaba. Seguí indagando y descubrí que Mendoza estaba involucrado en varios negocios en la ciudad, algunos de ellos con rumores de conexiones con el crimen organizado. Mi corazón se aceleró. Había tropezado con algo mucho más grande que un simple accidente de coche. Pero cuanto más descubría, más peligrosa se volvía mi situación. Si Mendoza estaba realmente involucrado con el crimen organizado, estaba tratando con personas que no dudarían en silenciar a un testigo incómodo. Miré nerviosamente por encima del hombro, medio esperando ver a alguien observándome. Fue entonces cuando tuve una idea. Si no podía confiar en la policía local, tal vez podría encontrar ayuda en otro lugar. Con las manos sudando, accedí al sitio web de la Procuraduría General de la República. Había un formulario para denuncias anónimas. Respiré hondo y comencé a escribir, detallando todo lo que había visto y descubierto. Dudé por un momento antes de hacer clic en enviar. ¿Estaba realmente listo para esto? Pero sabía que no tenía elección. Hice clic en el botón y vi el mensaje de confirmación aparecer en la pantalla. Salí del cibercafé sintiéndome expuesto, como si tuviera un objetivo pintado en la espalda. Las calles parecían más amenazadoras que nunca. Cada coche que pasaba, cada persona que miraba en mi dirección podría ser un peligro. Decidí que no podía volver a casa. Necesitaba un lugar para esconderme, al menos por ahora. Me acordé de un viejo amigo, Carlos, que vivía en las afueras de la ciudad. Él siempre decía que podía contar con él para cualquier cosa. Bien, ahora era el momento de poner esa amistad a prueba. Tomé un autobús hacia los suburbios, constantemente mirando por encima del hombro. Cada parada era una agonía, imaginando si alguien sospechoso iba a entrar. Finalmente llegué al barrio de Carlos. Su casa era modesta, escondida al final de una calle tranquila. Llamé a la puerta, mi corazón martilleando en el pecho. ¿Y si no estuviera en casa? ¿Y si no quisiera ayudarme? Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Carlos me miró con sorpresa. «Juan, ¿qué estás haciendo aquí?» Debía tener un aspecto terrible, porque su expresión rápidamente cambió a preocupación. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras. «Carlos, necesito tu ayuda. Estoy en peligro y no tengo a dónde ir». Él me estudió por un momento. Luego abrió más la puerta. «Entra», dijo simplemente. Sentí una ola de alivio invadirme mientras entraba en la casa. Sentado en la sala de Carlos, comencé a contar mi historia. Sus expresiones variaban entre shock, miedo y preocupación a medida que revelaba los eventos de las últimas 24 horas. Cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre nosotros. Carlos se pasó la mano por la cara, procesando todo lo que había oído. «Juan», dijo finalmente, «te has metido en algo muy serio». Asentí, la realidad de la situación pesando sobre mí como nunca antes. «Lo sé», respondí, «y no tengo ni idea de qué hacer ahora». Carlos se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, su mente claramente trabajando a toda velocidad. «No puedes quedarte en Oaxaca», dijo finalmente. «Es demasiado peligroso». Asentí, sabiendo que tenía razón, pero la idea de dejar mi ciudad, mi vida, me aterrorizaba. «Tengo un primo en Ciudad de México», continuó Carlos.
Él puede albergarte por un tiempo hasta que descubramos qué hacer. La capital parecía un mundo distante, pero sabía que no tenía muchas opciones. Pasamos las siguientes horas planeando mi huida. Carlos me prestó algo de ropa y una gorra para disfrazarme. También me dio un teléfono móvil de prepago para que pudiera contactar sin ser rastreado. A medida que caía la noche, sentí una mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. Esta podría ser mi última noche en Oaxaca por mucho tiempo, tal vez para siempre. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. A las 3 de la mañana, Carlos me llevó a la estación de autobuses en su coche. Las calles estaban casi desiertas, pero cada sombra parecía esconder una amenaza. En la estación, compramos un billete para el primer autobús a Ciudad de México. Mientras esperábamos, Carlos me dio un fuerte abrazo. «Cuídate, hermano», dijo, con la voz entrecortada. «Y no te preocupes, estaré pendiente de tu familia». Tragué el nudo en la garganta y asentí, incapaz de hablar. El autobús partió puntualmente a las 4 de la mañana. Mientras las luces de Oaxaca desaparecían por la ventana, sentí como si estuviera dejando atrás no solo mi ciudad, sino también una parte de mí mismo. Las siguientes horas fueron una mezcla de ansiedad y agotamiento. Cada vez que el autobús se detenía, me encogía en el asiento, temiendo que alguien entrara buscándome. Pero, lentamente, la distancia entre yo y el peligro aumentaba. Llegamos a Ciudad de México al final de la tarde. La vastedad de la capital era a la vez aterradora y reconfortante. Era fácil perderse aquí, convertirse en solo un rostro más en la multitud. El primo de Carlos, Alejandro, me encontró en la estación de autobuses. Parecía nervioso, pero determinado a ayudar. En su pequeño apartamento en los suburbios de la ciudad, finalmente me permití relajarme un poco. Estaba lejos de estar seguro, pero al menos había ganado algo de tiempo. En los días siguientes, estuve pegado a las noticias, buscando cualquier información sobre el caso en Oaxaca. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Roberto Mendoza había sido encontrado muerto, aparentemente víctima de un accidente de coche. El reportaje mencionaba que la policía sospechaba de juego sucio. Mi denuncia anónima había removido un avispero y ahora las consecuencias se estaban desarrollando. Una semana después de mi llegada a Ciudad de México, recibí una llamada en el teléfono de prepago. Era un número desconocido. Con el corazón en la boca, contesté. «Señor Juan», dijo una voz grave al otro lado. «Soy el agente Ramírez de la Procuraduría General de la República. Hemos recibido su denuncia y nos gustaría hablar personalmente con usted». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por fin, alguien se estaba tomando en serio mi historia. Pero eso también significaba que tendría que salir de mi escondite. El agente Ramírez me encontró en un café concurrido en el centro de la ciudad. Escuchó atentamente mientras contaba mi historia una vez más. Cuando terminé, me miró con una expresión seria. «Señor Juan, lo que usted ha presenciado es parte de una investigación mucho más grande. Su información puede ser crucial para desmantelar una red de crimen organizado que opera en varias partes del país». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Estamos dispuestos a ofrecer protección a testigos si usted accede a cooperar plenamente con la investigación». Miré por la ventana del café, observando la agitada ciudad afuera. Mi vida había cambiado irrevocablemente aquella noche en la carretera de Oaxaca. Ahora, tenía una elección que hacer:
seguir huyendo o enfrentar el peligro de frente y luchar por la justicia. Con un profundo suspiro, me volví hacia el agente Ramírez y dije: estoy dentro. ¿Qué necesito hacer? En los meses siguientes, mi vida se transformó en un torbellino de declaraciones, reuniones secretas y vigilancia constante. El programa de protección de testigos me dio una nueva identidad, un nuevo hogar en una ciudad que ni siquiera sabía que existía. Era extraño mirarme al espejo y ver un rostro que ya no parecía el mío, responder a un nombre que no era el que mi madre me había dado, pero sabía que era necesario. La información que proporcioné resultó crucial para la investigación. La red criminal era más grande y compleja de lo que nadie podría haber imaginado. Involucraba no solo a narcotraficantes, sino también a políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos e incluso a algunos miembros de la policía. Cada nueva declaración que daba parecía abrir una nueva caja de Pandora. A veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿No habría sido más fácil simplemente huir, desaparecer por completo? Pero entonces recordaba el cuerpo que había visto aquella noche fatídica en la carretera de Oaxaca. Recordaba todas las vidas que habían sido destruidas por esta organización criminal y sabía que, por difícil que fuera, estaba haciendo lo correcto. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. El caso se arrastraba por los tribunales, cada nueva revelación causando ondas de choque por todo México. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día del juicio final. Estaba nervioso, pero decidido. Cuando entré en la sala del tribunal, protegido por guardias y escondido detrás de un biombo, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Conté mi historia una vez más, mi voz temblando solo ligeramente. Cuando terminé, hubo un silencio ensordecedor en la sala. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Las deliberaciones del jurado parecían interminables, pero finalmente se anunció el veredicto: culpables. La mayoría de los acusados fueron condenados a largas penas de prisión. Sentí una mezcla de alivio, orgullo y una punzada de tristeza. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro. Con el fin del juicio, tuve que tomar una decisión difícil. Podía mantener mi nueva identidad y comenzar una vida completamente nueva, o podía intentar volver a mi antigua vida en Oaxaca. Después de mucha reflexión, elegí un camino intermedio. Decidí volver a Oaxaca, pero no como camionero. Inspirado por mi experiencia, decidí estudiar Derecho. Quería ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones similares a la mía. El regreso a Oaxaca fue agridulce. La ciudad había cambiado, o tal vez era yo quien había cambiado. Mi familia y amigos se emocionaron con mi regreso, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Sabían que nunca más sería el mismo Juan que habían conocido. Carlos, mi fiel amigo, fue el primero en visitarme. Su fuerte abrazo me hizo darme cuenta de cuánto había echado de menos mi hogar. Hoy, años después de aquella noche fatídica en la carretera, soy un abogado que trabaja para una organización de derechos humanos. Cada vez que ayudo a alguien a encontrar justicia, siento que estoy pagando una deuda con el destino. El camino que me trajo hasta aquí fue largo y peligroso, pero mirando hacia atrás, sé que lo haría todo de nuevo. Porque a veces, solo se necesita una persona dispuesta a hacer lo correcto para cambiar el mundo. Y aquella noche oscura en Oaxaca, sin saberlo, me convertí en esa persona. Hola, déjame presentarme. Me llamo Diego.
Tengo 19 años y soy de un pueblito del interior de Oaxaca, en México. Hasta hace poco llevaba una vida bastante tranquila, ¿sabes? Trabajaba de mesero en un pequeño restaurante local. Ayudaba a mi madre en casa y soñaba con ahorrar dinero para ir a la universidad algún día. Pero de repente, todo cambió. Y no para mejor, ¿eh? Era junio de 2018, cuando vi un anuncio de empleo en una fábrica de mezcal en las afueras de la ciudad. ¡Qué emoción! El sueldo era mucho mejor de lo que ganaba en propinas. Y además, iba a aprender un oficio tradicional. No lo pensé 2 veces y me postulé. Pasé las entrevistas sin problemas. Y, antes de darme cuenta, ya tenía el puesto asegurado. El primer día, llegué a la fábrica lleno de entusiasmo. El lugar era enorme, lleno de tanques de fermentación y brillantes alambiques. El fuerte olor a agave fermentado impregnaba el aire. Fui directo a la oficina de recursos humanos para firmar el contrato. Estaba tan ansioso que apenas leí el documento. Solo me fijé en una cláusula algo extraña cuando ya era demasiado tarde. Decía algo sobre consentimiento para procedimientos médicos de emergencia. En ese momento pensé, bueno, debe ser algo estándar, ¿no? Poco sabía yo que eso era solo la punta del iceberg. En fin, firmé el contrato y fui a conocer mi puesto de trabajo. Me asignaron el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me pareció bien, porque así podía estudiar durante el día. Las primeras semanas fueron tranquilas. Monitoreaba el proceso de destilación. Comprobaba la temperatura de los alambiques. Esas cosas. Los compañeros eran buena gente. Hablábamos mucho durante los descansos. Pero había algo en el ambiente. ¿Sabes? Una tensión que no sabía explicar. Los capataces siempre andaban cuchicheando por los rincones, lanzándonos miradas sospechosas. Una noche ocurrió el primer accidente. Un compañero mío, Juan, resbaló en un charco de agua y se cayó de cara al suelo. Nada grave, ¿verdad? Pero los capataces se pusieron todos nerviosos. Se llevaron a Juan a lo que ellos llamaban enfermería, a una velocidad impresionante. Me pareció extraño, pero seguí trabajando. El problema es que Juan no volvió, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. Cuando pregunté por él, los otros empleados desviaron la mirada, cambiaron de tema. Los capataces dijeron que había renunciado. Pero yo conocía a Juan, le encantaba su trabajo. Aquello no tenía ningún sentido. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. Me di cuenta de que no era el primer accidente. Cada semana desaparecía alguien, y los capataces siempre daban la misma excusa poco convincente. Decidí que iba a descubrir qué estaba pasando en esa fábrica, aunque fuera lo último que hiciera. Poco sabía yo que esa decisión iba a cambiar mi vida para siempre. Después de lo que pasó con Juan, no pude dejar de pensar en todas las cosas raras que estaban ocurriendo en la fábrica. Cada noche, mientras vigilaba los alambiques, mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación. ¿Por qué desaparecía tanta gente? ¿Qué hacían realmente en esa enfermería? Tenía un mal presentimiento, pero necesitaba pruebas. Una noche, decidí que era hora de investigar. Esperé a que los capataces estuvieran distraídos y me escabullí hacia la parte trasera de la fábrica. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Con cada paso que daba, el olor a agave se hacía más intenso, mezclándose con otro aroma que no pude identificar. Algo metálico, casi a sangre. Llegué a una puerta que nunca había visto antes. Estaba entreabierta y de ella salía una luz tenue.
Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración. Lo que vi al asomarme me heló la sangre. Era un sótano enorme, lleno de camillas y equipos médicos extraños. Y en esas camillas, Dios mío, eran mis compañeros desaparecidos, conectados a máquinas que nunca había visto. Juan estaba allí, pálido como un fantasma, con tubos saliendo de su cuerpo. Otros trabajadores que creía que habían renunciado también estaban en camillas similares. Algunos gemían suavemente, otros estaban completamente inmóviles. El pánico me invadió. ¿Qué demonios estaban haciendo con ellos? ¿Era esto lo que significaba esa cláusula del contrato sobre procedimientos médicos de emergencia? De repente, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de unos barriles justo a tiempo. Vi entrar a don Javier, el capataz principal, junto con un hombre vestido de blanco que parecía un médico. Hablaban en voz baja, pero pude captar algunas palabras. Experimento, mejora genética, resistencia al alcohol. No podía creer lo que estaba oyendo. Quería salir corriendo, gritar, hacer algo, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me descubrían? ¿Terminaría yo también en una de esas camillas? Esperé lo que me pareció una eternidad hasta que don Javier y el médico se fueron. En cuanto se alejaron, salí de mi escondite y me acerqué a Juan. Estaba inconsciente, pero vivo. Le susurré que volvería a ayudarlo, aunque no estaba seguro de cómo. Regresé a mi puesto de trabajo con el estómago revuelto y la cabeza dando vueltas. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Quién más lo sabía? Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Si denunciaba a la fábrica, ¿quién me creería? Además, ¿quién me garantizaba que las autoridades no estaban involucradas? Me sentía atrapado, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche no pegué ojo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía un capataz a punto de llevarme al sótano. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también que debía ser cauteloso. Un paso en falso y podría terminar como Juan, o peor. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tomé una decisión. Iba a documentar todo lo que pudiera y buscar ayuda fuera de Oaxaca. No sabía en quién podía confiar, pero tenía que intentarlo. La vida de mis compañeros, y quizás la mía propia, dependían de ello. En los días siguientes, estuve con los nervios de punta. Cada vez que un capataz me miraba, pensaba que habían descubierto mi investigación nocturna, pero logré mantener la compostura, fingiendo que todo era normal mientras planeaba mi próximo paso. Una noche, aproveché que el turno estaba más vacío y volví al sótano. Esta vez, llevé mi celular escondido para tomar fotos. Con las manos temblorosas, registré las camillas, los equipos extraños, los rostros de mis compañeros inconscientes. Cada clic de la cámara parecía un disparo en el silencio del sótano. Estaba a punto de salir cuando oí voces acercándose. ¡Mierda! Me escondí detrás de unos barriles, rezando para no ser descubierto. Era don Javier de nuevo, esta vez con unos tipos que nunca había visto. Hablaban en voz baja, pero podía escuchar algunas palabras sueltas. Avance significativo, resistencia sobrehumana, valor incalculable para el cártel. Mi corazón casi se detiene. ¿Cártel? Entonces no era solo una fábrica haciendo experimentos ilegales, sino algo aún más grande y peligroso. Me quedé allí, paralizado de miedo, mientras discutían sobre expandir la operación
y eliminar evidencias. Cuando finalmente se fueron, salí corriendo de allí. Pasé toda la noche pensando en qué hacer. No podía simplemente irme y abandonar a mis compañeros, pero también sabía que estaba corriendo un riesgo enorme. Decidí que necesitaba ayuda externa. A la mañana siguiente, con el corazón en la boca, fui a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Llegué allí sudando frío, mirando por encima del hombro cada 2 segundos. Cuando finalmente pude hablar con un fiscal, solté toda la historia de una vez. Mostré las fotos, conté sobre los experimentos, las desapariciones, la conversación sobre el cártel. El fiscal escuchó todo con cara seria. Al final, dijo que abriría una investigación de inmediato. Me aconsejó no volver a la fábrica y quedarme en un lugar seguro. Salí de allí sintiéndome aliviado, pero también aterrorizado. ¿Y si el cártel descubría que había hablado? ¿Y si había gente de la policía involucrada? Pasé los días siguientes escondido en la casa de un primo, sobresaltándome con cada ruido en la calle. Las noticias empezaron a surgir. Operación policial en la fábrica de mezcal, arrestos de ejecutivos, descubrimiento de laboratorio clandestino. Parecía que todo iba a resolverse. Pero algo me decía que eso era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos aún estaban enterrados en el fondo de ese maldito sótano? Y alguna vez podría volver a dormir en paz. Me llamo Emiliano y hasta hace poco trabajaba como contador en una empresa mediana en la Ciudad de México. Mi vida era bastante común, ¿sabes? Me levantaba temprano, tomaba el metro abarrotado, pasaba todo el día metido en la oficina y volvía a casa agotado. Pero todo cambió cuando recibí aquella llamada de mi abuela. Se estaba haciendo mayor y necesitaba ayuda para cuidar su rancho en Oaxaca. No lo pensé 2 veces. Renuncié a mi trabajo y me fui para allá. Llegué al rancho una calurosa tarde de verano. El olor a tierra y ganado me golpeó de lleno, trayendo de vuelta recuerdos de mi infancia. Mi abuela me recibió con un fuerte abrazo y una sonrisa llena de arrugas. «Qué bueno que viniste, mijo», dijo, arrastrándome dentro de la casa de adobe. Mientras tomábamos un café, empezó a contarme sobre los problemas que estaba teniendo. «Las cabras andan inquietas», susurró, mirando nerviosamente por la ventana. «Creo que son los chaneques». Confieso que me reí cuando escuché eso. ¿Chaneques? ¿Esas criaturas mitológicas que mi abuela solía mencionar en los cuentos para dormir? Abue, esos son solo leyendas, le dije, tratando de calmarla. Pero ella sacudió la cabeza, seria. No son leyendas, Emiliano. Existen y están perturbando el rancho. Decidí no discutir. Después de todo, ya estaba mayor y no quería contrariarla. En los días siguientes, me dediqué a arreglar las cercas, alimentar a los animales y hacer pequeñas reparaciones por la propiedad. Una noche, sin embargo, algo extraño sucedió. Estaba acostado en mi cama, casi quedándome dormido, cuando escuché un alboroto proveniente del corral. Las cabras estaban balando desesperadamente, como si algo las estuviera asustando. Salté de la cama, me puse la primera ropa que encontré y salí corriendo al patio. La luz de la luna iluminaba débilmente el terreno, proyectando sombras inquietantes por todos lados. Mi corazón latía acelerado mientras me acercaba al corral. Las cabras estaban amontonadas en un rincón, temblando y balando suavemente. Entré despacio, tratando de no asustarlas aún más.
Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Al otro lado del corral, una figura pequeña y deforme estaba inclinada sobre una de las cabras. Al principio, pensé que era un animal salvaje, tal vez un coyote. Pero cuando la criatura se volvió hacia mí, me di cuenta de que estaba frente a algo mucho más siniestro. Sus ojos brillaban con una luz verdosa y maligna. La boca, llena de dientes puntiagudos, estaba manchada de sangre. Era bajo, no debía medir más de 1 metro de altura, pero su cuerpo era musculoso y retorcido. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de moverme o gritar. La criatura, que solo podía ser un chaneque, soltó un chillido agudo y saltó hacia mí. Por puro instinto, agarré el machete que colgaba de la pared del corral. No sé bien cómo sucedió. En un momento, el chaneque estaba volando hacia mí. Al siguiente, yo había asestado un golpe con el machete. La hoja golpeó el brazo de la criatura, que soltó un aullido de dolor. Sangre negra salpicó el suelo de tierra. El chaneque se tambaleó hacia atrás, sus ojos ahora llenos de furia y miedo. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, saltó por encima de la cerca del corral y desapareció en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo adolorido y la cabeza palpitante. Por un momento, pensé que todo no había sido más que una pesadilla. Pero entonces vi el machete manchado de sangre apoyado en la pared de mi habitación y la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me levanté despacio, sintiendo protestar cada músculo, y fui a la cocina. Mi abuela ya estaba de pie, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mijo», dijo, colocando una taza humeante frente a mí. Me senté a la mesa, aún aturdido, y ella se unió a mí. «Abue», comencé, vacilante, «lo que pasó anoche. ¿Es normal por aquí?». Ella suspiró, sus ojos cansados fijos en la taza. «No es normal, Emiliano, pero tampoco es inusual. Los chaneques han estado en estas tierras durante siglos. A veces se quedan quietos por años. Otras veces, como ahora, se vuelven más activos». Pasé el resto del día tratando de procesar todo aquello. Parte de mí aún quería creer que había sido solo una alucinación, tal vez causada por el cansancio o por alguna comida en mal estado. Pero las marcas de sangre en el suelo del corral eran demasiado reales para ser ignoradas. Por la tarde, mientras reparaba una cerca rota, noté algo extraño en los árboles alrededor del rancho. Pequeñas marcas, casi imperceptibles, formaban patrones en las cortezas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que eran símbolos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche, mirando fijamente la oscuridad más allá del círculo de luz de la casa. El sonido de los grillos y el ocasional mugido de una vaca eran los únicos ruidos que rompían el silencio opresivo. De repente, oí una rama quebrarse en el bosque cercano. Todo mi cuerpo se tensó, los pelos de la nuca se me erizaron. Forcé mis ojos, tratando de ver algo en la penumbra. Fue entonces cuando los vi. 2 puntos de luz verdosa, como los ojos que había visto la noche anterior. Me estaban observando desde el borde del bosque, inmóviles y amenazantes. Mi corazón se aceleró y sentí el sudor frío correr por mi espalda. Lentamente, muy lentamente, me levanté y retrocedí hacia el interior de la casa, sin quitar los ojos de aquellos puntos luminosos. Tan pronto como cerré la puerta, escuché un sonido agudo y espeluznante, como una risa distorsionada.
A la mañana siguiente le conté a mi abuela lo que había visto. Ella escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza con una expresión preocupada. «Se están volviendo más atrevidos», murmuró. «Necesitamos hacer algo, Emiliano. Algo para proteger el rancho y los animales». Se levantó y fue hasta un viejo baúl en la esquina de la sala. De allí sacó una pequeña bolsa de cuero. «Esto», dijo, entregándome la bolsa, «es una mezcla de hierbas y sal. Espárcela alrededor de la propiedad. Puede que no los mantenga completamente alejados, pero ayudará». Pasé el resto del día esparciendo la mezcla alrededor del rancho, sintiéndome un poco tonto, pero al mismo tiempo desesperado por cualquier tipo de protección. A medida que el sol se ponía, una sensación de aprensión comenzó a crecer dentro de mí. La noche cayó, trayendo consigo una oscuridad que parecía más densa y amenazante que nunca. Cerré todas las ventanas y puertas, verificando 2 veces cada cerradura. Sentado en la sala con mi abuela, escuchábamos atentamente cualquier sonido sospechoso. De repente, un grito agudo e inhumano cortó el aire, haciéndonos saltar a los dos. «Están probando las barreras», susurró mi abuela, su rostro pálido a la luz de las velas. Tomé su mano arrugada, tratando de transmitir una confianza que yo mismo no sentía. La noche sería larga y tenía el presentimiento de que nuestra batalla contra los chaneques apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y agotamiento. Durante el día me ocupaba con las tareas del rancho, siempre alerta, siempre mirando por encima del hombro. Por la noche dormía mal, despertándome al menor ruido. Mi abuela parecía cada vez más preocupada, murmurando oraciones mientras cocinaba o tejía. Una tarde, mientras yo reparaba el techo del granero, me llamó con urgencia. «Emiliano, ven rápido», gritó desde el patio. Bajé a toda prisa, casi cayéndome de la escalera. Cuando llegué al suelo, vi a mi abuela señalando algo en el suelo. Era una huella, demasiado pequeña para ser humana, con dedos largos y garras afiladas. Se me heló la sangre. «Se están volviendo más atrevidos», murmuró mi abuela, su rostro una máscara de preocupación. «Necesitamos hacer algo más». Esa noche, mi abuela me llevó a una habitación en la parte trasera de la casa que nunca había notado antes. Era un pequeño cuarto, las paredes cubiertas de símbolos extraños y estanterías llenas de frascos y amuletos. «Esta era la habitación de tu abuelo», explicó, tomando un viejo libro de cuero. Él estudiaba a los chaneques, trataba de encontrar una manera de proteger el rancho. Hojeó el libro hasta encontrar una página específica. «Aquí», dijo, señalando un dibujo complejo. «Este símbolo, si se hace correctamente, puede repeler a los chaneques». Pasamos toda la noche dibujando el símbolo en trozos de madera y metal. Mi abuela insistía en que cada línea, cada curva, debía ser perfecta. Cuando salió el sol, teníamos una docena de estos amuletos. «Vamos a colocarlos alrededor de la propiedad», instruyó mi abuela. «En los puntos más vulnerables». Gastamos toda la mañana posicionando los amuletos, enterrándolos parcialmente en el suelo o clavándolos en árboles y cercas. Esa noche, el rancho parecía extrañamente silencioso. Ni siquiera los grillos cantaban. Me quedé en el porche, vigilando, con el machete a mi lado. Alrededor de la medianoche, escuché un sonido extraño proveniente del bosque. Era como un lamento, mezclado con un gruñido de rabia,
De repente, vi movimiento en el borde del bosque. Figuras pequeñas y oscuras se movían rápidamente, como si estuvieran probando los límites de la propiedad. Uno de los chaneques se acercó más que los otros, llegando cerca de donde había enterrado uno de los amuletos. Cuando estaba a pocos metros de distancia, se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Soltó un grito de frustración que me erizó hasta el alma. Los otros chaneques respondieron con gritos similares, una cacofonía de sonidos inhumanos que resonó en la noche. Durante horas, los chaneques rodearon el rancho, probando cada centímetro de la barrera invisible creada por los amuletos. Yo observaba, tenso y maravillado, mientras se retorcían y gritaban, incapaces de entrar. Cuando el cielo comenzó a aclararse en el horizonte, finalmente se retiraron al bosque, dejando atrás solo el silencio y una sensación de alivio temporal. A la mañana siguiente, mi abuela y yo inspeccionamos la propiedad. No había señales de daños, pero encontramos marcas de garras profundas en los árboles cercanos a los amuletos. Funcionó, dijo mi abuela, su voz una mezcla de alivio y preocupación. Pero no se rendirán fácilmente. Necesitamos estar preparados. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. La batalla contra los chaneques estaba lejos de terminar, y sabía que necesitaría todo mi coraje y determinación para proteger el rancho y a mi abuela. Las siguientes semanas fueron de relativa calma. Los chaneques parecían haber retrocedido, pero mi abuela y yo sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Manteníamos una rutina rigurosa de verificar los amuletos y reforzar las protecciones alrededor del rancho. Una noche, mientras cenábamos, mi abuela comenzó a hablar sobre el pasado. ¿Sabes, Emiliano?, dijo con la mirada distante. Tu abuelo no fue el primero en estudiar a los chaneques. Durante generaciones, nuestra familia ha lidiado con estas criaturas. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Hay una historia, una leyenda familiar. Dicen que nuestro ancestro, el primero en establecerse en estas tierras, hizo un pacto con los chaneques. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de pacto, abuela?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Ella suspiró profundamente. Nadie lo sabe con certeza. Los detalles se perdieron con el tiempo, pero dicen que él prometió algo a cambio de la paz. Y durante generaciones mantuvimos esa paz hasta ahora. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de cascos. Corrí afuera y vi algo que me dejó boquiabierto. Todas las cabras del rancho estaban reunidas en el centro del pasto, formando un círculo perfecto. En medio del círculo había una pequeña caja de madera, antigua y desgastada. Con el corazón en la boca, me acerqué y la recogí. Dentro de la caja, encontré un pergamino viejo y un pequeño objeto envuelto en tela. El pergamino estaba escrito en una lengua que no reconocía, con símbolos extraños en los márgenes. El objeto, cuando lo desenvolví, era un amuleto de piedra, con inscripciones similares a las del pergamino. Se lo mostré todo a mi abuela, que se puso pálida al ver los objetos. Esto pertenecía a tu abuelo, susurró. Él decía que era la clave para entender el pacto, pero nunca logró descifrarlo completamente. Tocó el amuleto con reverencia. Desapareció con esto una noche, hace años. Nunca más lo vimos. En los días que siguieron, intenté descifrar el pergamino y entender el significado del amuleto.
Pero cuanto más estudiaba, más preguntas surgían. Las inscripciones parecían cambiar sutilmente cada vez que las miraba, como si estuvieran vivas. Por la noche, comencé a tener sueños extraños, con voces susurrando en una lengua desconocida. Una semana después de la aparición de la caja, me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. Miré por la ventana y vi una figura solitaria en el borde del bosque. Por un momento pensé que era un chaneque, pero entonces me di cuenta de que era demasiado alto. La figura se volvió lentamente hacia mí, y por un instante creí reconocer las facciones de mi abuelo. Parpadeé y la figura desapareció. A la mañana siguiente, el amuleto y el pergamino habían desaparecido. En el lugar donde estaban, encontré una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. El pacto debe ser renovado. La clave está en la sangre. Miré a mi abuela, que parecía tan confundida como yo. El misterio del pacto con los chaneques permanecía, más profundo e intrigante que nunca.